El Instituto Estatal Electoral de Sonora intentó censurar a 60 segundos. Aquí le contamos la historia derivada de que la regidora de San Luis Río Colorado, Rebeca Chin, ya podemos decir su nombre, no le gustó la forma como abordamos un incidente que sufrió, es así, de violencia de género luego de un mitin de López Obrador. El IE nos ordenó retirar de nuestras redes sociales el video, extralimitándose, por cierto, en sus funciones. Por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución, y para los efectos del considerando sexto, se determina inexistente la infracción consistente en actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, atribuida a Santos González Viescas, Socorro Aves Colera y Jorge Morales Mormón. En 60 por 60 desarrollaremos a fondo este asunto que tiene repercusiones más allá de lo que parece. Saludos. Con 9 minutos, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Vamos a ver primero qué fue lo que el Instituto Estatal Electoral nos obligó mediante la toma de medidas cautelares a bajar de nuestras redes sociales. Vamos a ver qué fue lo que originó la molestia de la regidora Rebeca Chin y su interpretación de que estábamos generando nosotros violencia política en razón de género en su contra, lo cual por supuesto negamos categóricamente y que incluso nosotros estábamos tratando de apoyar y dándole la razón, pero bueno, ella lo tomó de otra manera y se le respeta. Lo que no podemos admitir es que el Instituto Estatal Electoral nos haya bajado. Vamos a ver el video que originó este suceso. Todo un caso de estudio la polémica protagonizada por la regidora de San Luis Río Colorado, Rebeca Chin, quien es triple víctima derivado de un incidente de abuso sexual. Todo se originó porque un tipo ebrio que viajaba con ella en un autobús después de un evento político cometió la estupidez de orinarla. Ese tipo debe de ser severamente castigado. Luego vino la segunda revictimización, con terribles burlas a través de redes sociales hacia ese indescriptible acto, lo cual puede catalogarse como violencia en razón de género. Pero el tercer abuso, el político, Manuel Valdenebro, el famoso mataperros, aprovechándose de su vulnerabilidad, la asesoró para sacar raja electoral de este incidente y usarla en contra de sus adversarios, en especial en contra del alcalde Santos González Viescas. Miserable quien abusó de Rebeca, miserable quien ahora la utiliza. Saludos. Si usted se fija, gracias por seguirnos acompañando, si usted se fija, nosotros en ningún momento agredimos la integridad o por ser mujer a la regidora Rebeca Chin. Al contrario, estábamos diciendo que la abusaron triplemente de ella. Ahora vamos a ver lo que tuvimos que hacer para evitar la sanción del Instituto Electoral al a, acogernos más bien acatar la orden que nos dio de retirar, de no referirnos a ella. Tuvimos que censurarnos y esto fue lo que resultó. Todo un caso de estudio la polémica protagonizada por la regidora de San Luis Río Colorado, Rebeca Chin, quien es triple víctima derivado de un incidente de abuso sexual. Todo se originó porque un tipo ebrio que viajaba con ella en un autobús después de un evento político cometió la estupidez de orinarla. Ese tipo debe de ser severamente castigado. Luego vino la segunda revictimización, con terribles burlas a través de redes sociales hacia ese indescriptible acto, lo cual puede catalogarse como violencia en razón de género. Pero el tercer abuso, el político, Manuel Valdenebro, el famoso mataperros, aprovechándose de su vulnerabilidad, la asesoró para sacar raja electoral de este incidente y usarla en contra de sus adversarios, en especial en contra del alcalde Santos González Viescas. Miserable quien ahora la utiliza. Saludos. Ahora vamos a ver lo que el Tribunal Estatal Electoral resolvió sobre esta controversia y también sobre la misma denuncia que puso la regidora en contra del alcalde de San Luis Río Colorado y de varios regidores y funcionarios de ese ayuntamiento. Vamos a ver qué dijo
¿qué resolvió el Tribunal Estatal Electoral sobre la violencia política en razón de género que denunció la regidora? Por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución y para los efectos del considerando sexto, se determina inexistente la infracción consistente en actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, atribuida a Santos González Yescas, Socorro Aves Olea, Carolina Castro Lozano, Tania Castillo Salazar, Juan Pedro Morales Bocorques, Manuel Alejandro González González, Manuel Arbizu Frener, Héctor Sandoval Llames, Ana Luisa Pineda Herrera, Hilda Herrera Miranda, Josué Castro Lozano y Jorge Morales Borbón. Segundo, en consecuencia, en los términos del considerando sexto se revocan las medidas cautelares. Se revocan las medidas cautelares. Pedro Pablo Chirinos, nuestro experto en temas electorales y legales. Buenos días, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo sigues, Agripa? Saludos al auditorio. No, ya estamos del otro lado, aquí estamos activísimos ya, Pedro, gracias a unos coctelitos ahí que nos puso Katia de inyecciones, salimos rápido. Lo dijimos aquí, Chirinos, cuando recién este asunto empezó, lo comentamos que se estaba excediendo el Instituto Estatal Electoral al ordenar que se retiraran las piezas de 60 segundos de las redes sociales como medida cautelar mientras se llegaba al fondo en este asunto. Y bueno, el Tribunal Estatal Electoral nos dio la razón. Sí, sí, Jorge, pues bueno, a ver, creo que vale la pena aquí hacer algunas aclaraciones. Yo te voy a dar, como siempre, mi punto de vista, porque sí entiendo y definitivamente comparto contigo este ánimo de censura previa del que fuiste rehén con el tema de la medida cautelar que ordenó retirar reportaje, este video en donde retomabas ese hecho. Sí, definitivamente que esto es contrario a la ley, es contrario a la Constitución. ¿Y por qué a la Constitución? Porque de nuestra Constitución también se integra la Convención Americana de Derechos Humanos, que restringe este tipo de censura previa, menos en los casos en donde se haga la apología de algún delito o algún tipo de violencia. Pero aquí es donde precisamente es donde comienza el análisis, porque, a ver, se entiende que la pobre compañera sí sufrió un evento desafortunado. Así es. Pero yo quiero entenderlo. ¿Qué tipo de violencia sufrió ella como para que el Instituto Estatal Electoral tuviera a bien dictar una medida cautelar? Yo creo que en el caso, ya el mismo tribunal, no es que lo diga yo, dijo que no hay violencia política en razón de género, sin decir que puede ser de otro tipo de naturaleza. Sí, ella fue violentada efectivamente, pero no creo en este caso que sea el instituto el que tenía que juzgar o no si era violencia de género. Aquí lo que ocurre también, Jorge, y yo entiendo que en este caso a 60 segundos se le censura y se le victimiza, pero hay que ser justos. Creo que también en el Instituto Electoral llega una mujer que se dice violentada y los mecanismos que la ley dispone obligan a los consejeros a dictar esta medida cautelar como una tutela preventiva que prejuzga en el fondo para no revictimizar a la mujer, para evitar que siga sufriendo algún peligro, para evitar que reciba ella un daño irreparable y que no se le revictimice. Pero aquí la situación es que tenemos que ponderar un poco que la libertad de expresión, el instituto y los legisladores deciden ponerla en segundo plano frente al problema tan grave que es la violencia contra las mujeres. Pero es tan grande este problema que, a mi punto de vista muy humilde, creo que ni siquiera las autoridades electorales en muchos casos terminan de entender qué es y qué se debe otorgar y qué no se debe de otorgar, porque yo en el video que tú muestras, que acabas de reproducir, deduzco que es claro el afán del medio de comunicación de otorgar alguna fortaleza a la víctima, no claro, de revictimizarla, ¿sí? Yo creo que es claro el afán de protegerla, de digamos, visibilizar un evento de violencia en lugar de tratar de afectarla a ella, ¿no? Yo realmente esa parte sí creo que es muy clara,
pero también te he de decir que conozco, además de este caso, muchos otros más de periodistas que son víctimas, no en el fondo del asunto, sino por el dictado de medidas cautelares que en realidad pues no tienen ni siquiera a la mano el fondo del asunto. Ellos cuando dictan esta medida, la dictan de manera inmediata sin pedirte ningún tipo de información al respecto. Entonces, es natural que haya estos hierros en donde se diga, oye, pues resulta que no era violencia política. Entonces, ¿por qué metieron al Instituto Estatal Electoral? ¿Sí? ¿Por qué no se declaró incompetente? ¿O por qué consideró el instituto que sí se le estaba afectando? Bueno, yo creo que ahora sí, una salida salomónica entre fallar en su contra o darle alguna protección adicional, pues ellos decidieron darle esta medida cautelar que a ti te censuró como si estuvieras difundiendo algún caso de violencia en contra de ella. Y lo que yo entiendo del video es que tú no tenías ese afán en ningún momento, ¿no? Entonces aquí pues habría que entender, para que al auditorio se le haga más práctico, muchos conceptos, que qué es la violencia política en razón de género, qué es una medida cautelar, ¿sí? Qué es una tutela preventiva. Y aquí todo esto está orientado nada más a evitar un daño mayor. Bueno, yo creo que la queja de la regidora, si bien está fundada y ella tiene a salvo sus derechos, y definitivamente creo que esto lo compartes, se tiene que condenar todos los tipos de violencia contra las mujeres en cualquier grado, definitivamente, y tenemos que atacarlos, sí, pero en la arena política se ha mal utilizado este concepto de violencia, a veces para desestabilizar a los contrarios, para inhabilitar a algún candidato, para afectar a terceros que ni siquiera tienen participación en los hechos en el fondo, como es el caso de 60 por 60, ¿no? Yo creo que aquí el tribunal demoró un poco en la resolución del asunto, pero al final concluye que no hubo violencia política en razón de género. Entonces, vuelvo a esta reflexión inicial. ¿Qué competencia tenía el instituto para dictar la medida si no hay una violencia de género? ¿La ley lo obliga? Sí. Pero entonces, ¿dónde quedan las autoridades que sí tienen que atacar esa violencia? Como podría ser la Fiscalía General de Justicia del Estado o alguno de los mecanismos del Instituto Sonorense para las Mujeres o del Municipal para la Mujer. No sé, hay muchas instituciones que pueden participar, ¿sabes? Pero aquí en este caso, ¿sabes, Pedro? que te acusen a ti de eso, Jorge, como medio de comunicación, también te causa un daño, ¿sí? Porque se te estigmatiza a ti de que posiblemente estés violentando a una mujer cuando resulta que al final ni siquiera fue violencia política. ¿Sabes, ¿sí? Entonces, ¿sabes lo que me preocupa, Pedro, a mí de esta de estas medidas cautelares que tomó el instituto? Es que yo creo que ni siquiera vieron el video, o sea, ni siquiera lo analizaron el video, porque si lo hubieran analizado se hubieran dado cuenta, pues que en realidad nosotros estábamos defendiendo a la regidora. O sea, nosotros estábamos diciendo que ella fue triplemente abusada. O sea, pero en automático, nada más por el dicho de ella, de que se sentía agredida en razón de género por este video, pues por eso se dictaron las medidas cautelares, porque es de verdad, muy lógico y muy sencillo de analizar. O sea, si tú ves el video, sí, estamos visibilizando su problema, admitiendo, incluso después de investigar qué fue lo que pasó, que obviamente no le gustó que dijéramos tal vez que había un trasfondo político en este incidente, que estaba siendo aprovechado por otras personas, otros personajes, pues eso fue lo que le molestó. Pero el instituto ni siquiera analizó, ni siquiera fundamentó el habernos puesto esta medida cautelar. Pero bueno, sí. ya, afortunadamente ya pasó. Sí, yo cuando fue el caso, pues ya había pasado el tema para la impugnación. Yo creo que sí es un hierro jurídico en el análisis y en la valoración del instituto, pero creo que en lo político el instituto toma la decisión de estar del lado de la mujer, aun y cuando causa daño a la libertad de expresión, ¿no? Creo que esto, digamos, a ver, es un tema muy complejo, hay que condenar la violencia, pero tampoco se puede dejar indefenso un medio de comunicación. Yo creo que el instituto no es quien intentó censurarte, yo creo que fue un poco más la regidora que descontextualizó todo, y que bueno, siendo víctima, pues definitivamente a lo mejor se sintió ofendida porque se le mencionara aún si era a favor o aún si era en contra, pues o sea,
Y bueno, Jorge, nada más particularizar alguna situación. Tú dices, es que ella se sintió agraviada y nada más por esto le dieron la medida. Sí, en los casos de violencia contra las mujeres, solo basta el testimonio de la víctima para que se le dicte una medida cautelar o de protección. Y es que esto es así por la problemática tan grave que hay de violencia hacia las mujeres. Y digo, no es que comparta la censura, no lo comparto, pero sí comparto que hay que defender, atacar la violencia, y en este caso a lo mejor quien te censuró más que el instituto fue el análisis de la regidora al haberte denunciado a ti también, cosa que era totalmente innecesaria, pero bueno, un poco tarde, pero el Tribunal Estatal Electoral ha resuelto que pues no estás vinculado a ese evento de violencia, que sí fue violencia, pero a ver, hubo varias violencias en esos hechos, unas que se dieron dentro del municipio mediante la exclusión de la regidora. A ver, eso sí hay que revisarlo con detenimiento, pero la diatriba o el análisis que se haga a través de la libertad de expresión, sobre todo relacionado con la vida pública y privada de servidores públicos, es algo que ya está calificado por el tribunal que es válido, ¿sí? Entonces, si tú no la violentaste y estás dentro de tus límites, ¿por qué te censuraron? Ok, el instituto tuvo que hacer lo que la ley le obliga, sí. Que esté mal el tema, está tan mal. A ver, Jorge, un ejemplo, por analogía yo diría que es inconvencional, así como la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Que ya hay sentencias de la Corte Interamericana que dicen que eso está mal aquí en México, pero en México hemos encontrado solamente este mecanismo para hacer justicia. Lo mismo está pasando con esta parte de la medida cautelar, que qué bueno que ya se aclaró que 60 por 60 no violentó a nadie. Espero que la regidora siga en su camino y haya justicia, sí, pero estos daños colaterales y la posible estigmatización para los denunciados, ¿qué ocurre? Yo creo que a lo mejor proceder por la vía de daños y perjuicios, cuantificar el daño por este posible desarrollo de tu profesión, que es completamente lícita, podría ser algo que se reclamara por la vía civil, pero el tema creo es de cómo estamos abordando el flagelo de la violencia contra las mujeres y cómo terminan pagando justos por pecadores, porque no hay ni siquiera los mecanismos más desarrollados ni la conciencia de las autoridades, que hay cosas en donde a veces no tienen competencia para participar, como por ejemplo el instituto. Si no era un tema político, si era un tema informativo, si el evento que ella denunció fue en un traslado de un autobús, pues yo no entiendo qué tiene que ver eso con sus derechos político-electorales, ¿sí? No entiendo de qué manera tú estabas tratando de obstaculizar el desempeño de sus funciones, porque eso es la violencia política. Yo no veo eso en el fondo de tu video, Jorge. Creo que el auditorio lo tendrá a la mano si lo reproduces o si lo envías igual por los portales, podrá quedar más claro, pero sí entiendo que la censura viene un poco más a instancia de parte denunciante, más que el instituto, porque el instituto tiene una camisa de fuerza, Jorge. Si mañana llega otra denuncia contra ti, por este caso, aún por más subjetivo que sea el hecho, ¿sí? Y cuestionable, van a fallar en tu contra de manera inicial, ¿sí? Porque es lo que la ley ordena. Dictar la medida cautelar, sí o sí. Y en este caso, si yo te contara cuántos periodistas han censurado, pues híjole, no terminamos. Creo que... el derecho de la regidora a reclamar eso ahí está, nuestro derecho a defender nuestro trabajo también ahí está sentado, quedó listo, y pues seguimos adelante. Pero Pablo Chirinos, muchas gracias por tus comentarios como siempre. Gracias, Jorge. Saludos. Saludos. Vamos a un mensaje de nuestros colaboradores y regresamos en menos de un minuto.